KPBS On Demand is supported by the National Conflict Resolution Center. Geopolitics, a divisive election year, and strained budgets are all topics that can create tension in the workplace. NCRC can help workplace leaders navigate polarizing issues with the Culture, Communication, and Conflict Certificate. More at ncrconline.com. A principios de este mes, nuestro productor Julio se dirigió a la preparatoria Central Union High School en el centro, California. Hey, Dr. T, just got here. Oh, all right. Good. Where you at? I'm in the library. Oh, Lord. It's not too far, but it's so stinking hot out. Yeah, It's usually a lot further, huh? El clima estaba fresco, a unos 42 grados centígrados de sofocante frescura. Fresco comparado con el día anterior, que llegó a los casi 50 grados. God dang, it's hot out here. Oh my God, it's so hot. Aunque la escuela estaba a solo unos cuantos metros de su carro, la caminata se sentía como ir dentro de un horno. Julio pasó por las puertas de la escuela, recorrió los pasillos pintados de azul y gris y entró a la biblioteca. Las paredes estaban adornadas con frases motivacionales, acompañadas de representaciones antiguas y modernas del Valle Imperial. Adentro estaba el Dr. Thomas Tacky, profesor de música y producción de audio de esta preparatoria desde hace 18 años. Estaba colocando 6 cajas de pizza sobre una mesa junto a un enorme pastel decorado con fresas cubiertas de chocolate y betún de chocolate. La biblioteca tenía entre 6 y 8 mesas colocadas junto a las estanterías de libros, todas mirando hacia adelante. Al frente había un podio y al lado un escritorio elevado con la computadora del Dr. Tacky y un altavoz. El Dr. Tacky hizo una última revisión del micrófono y abrió una presentación de PowerPoint que decía Voices del Valle, Pre-Launch Party. Fiesta de prelanzamiento. Poco a poco empezaron a llegar los primeros estudiantes, junto con administradores de la escuela y del distrito escolar. Pero seguramente te estás preguntando, ¿qué hacía Julio en este evento? ¿Y por qué estamos hablando de este podcast estudiantil en un episodio de Port of Entry? Te contamos. You're from where? El Centro to everywhere. We're Voices del Valle. Voices del Valle? It's a teen-produced podcast about coming of age in California's Imperial Valley. I love Voices del Valle. Voices del Valle es un podcast dirigido por jóvenes que pone en primer plano las historias de sus vidas como adolescentes y lo que es crecer en un lugar como el Valle Imperial de California. Los conductores y coproductores de este programa son la clase de producción de audio del Dr. Tacky del ciclo escolar 2024 a 2025. Y verán, queridos radioescuchas, Voices del Valle y Port of Entry comparten algo de historia. Sí, de hecho, Julio y el resto del equipo de Port of Entry tuvimos un poco que ver con la realización de este proyecto. Hoy queremos contarles sobre una de las colaboraciones más especiales en la historia de este programa. Así es, nuestro equipo tuvo la oportunidad de colaborar y asesorar a la primera generación de Voices del Valle de Central Union High School. Hoy los llevaremos detrás de las cámaras para mostrarles cómo surgió esta colaboración y en qué consistió esta mentoría. Así que quédense con nosotros porque no se quieren perder este episodio. Este es un episodio bonus. Presentando Voices del Valle. De KPBS, esto es Port of Entry. Donde contamos historias que cruzan fronteras. Yo soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Hello, this is Dr. Michael Lalich, Medical Director and Chief of Staff for Kaiser Permanente San Diego. For more than 50 years, San Diegans have entrusted their health care to us. Our care and coverage connect to provide medical care tailored to each member. With our integrated network of primary and specialty care, we work together using evidence-based medicine to help deliver positive results. We believe in a healthy and engaged life with good beginnings and dignified endings. We believe that life, liberty, and the pursuit of happiness requires total health, including equal access to high-quality, affordable health care. At Kaiser Permanente, our cause is health. Our passion is service. We work to help make lives better. To learn more, visit kp.org/San Diego. Estás escuchando Port of Entry. La fiesta de prelanzamiento del podcast Voices del Valle se encontraba súper animada. Un año de trabajo duro había culminado en ese momento.
Los estudiantes estaban a punto de lanzar un podcast que, por razones que explicaremos más adelante, tenía el potencial de llegar a decenas de miles de oyentes. All right. So, it was great. Why don't you get something, then we'll kind of get started. Pero antes de eso, a celebrar con pizza y pastel. El director de la High School Central Union, Craig Lyon, estaba ahí para ayudar al Dr. Taki con la celebración. Sin embargo, la atracción principal era la selección de clips de episodios que el Dr. Taki había preparado para mostrar a los invitados en la fiesta. Pero antes de eso, el Dr. Taki y Julio compartieron unas palabras. I'm just really proud of you guys for doing what you did this year. And like I said, I haven't said that. El Dr. Taki expresó su orgullo hacia los estudiantes por su trabajo a pesar de su ausencia reciente debido a un tema de salud. Anyway, Julio, let you say a couple things and we'll drop right into this. Guys, it's good to be here. Let me just start this. I'm just so proud of this cohort. Julio, por su parte, elogió al grupo por ser pioneros y por establecer un precedente para futuros proyectos, resaltando su impacto en la escuela y la comunidad. Concluyeron sus palabras con la presentación del tráiler del proyecto. Well, without further ado, why don't we go ahead and start the presentation? Let's do this. We're going to listen to a little bit of every episode, but we're going to start out with the trailer. Después de escuchar el tráiler, el Dr. Taki comenzó a reproducir clips de muestra de cada uno de los episodios. Los estudiantes no habían escuchado nada de su material desde que comenzaron a trabajar en cada uno de sus episodios. And it's been a joy sometimes to be down in the Imperial Valley. I loved it. I felt like I was so gifted. Si esa voz les suena conocida, es porque probablemente la hayan escuchado. Es Donald Logue, conocido por películas taquilleras como Blade y Ghost Rider, y por series como Grounded for Life y Gotham. Después de reproducir cada clip de muestra, Julio subió al podio para invitar a los estudiantes productores de cada episodio a hablar sobre el proceso de producción. All right. So, can we get It's those three, Dominic and Felipe and Evan, to come talk about putting together this episode. Los ahora ex estudiantes productores Felipe Castro, Evan Harper, Dominic Ramos y Samantha Denmon, quienes desde entonces se han graduado de Central Union High School, tuvieron la oportunidad de entrevistar a Donald Logue y otras celebridades. Compartieron con los presentes cómo fue la experiencia de producir cada episodio. Felipe, tell us about putting together the questions and how did you select the questions? I mean, pretty much all the questions were out of pure curiosity. Dominic, Felipe y Evan platicaron sobre cómo fue su experiencia al preparar y conducir las entrevistas con celebridades. Dijeron que la selección de las preguntas surgió principalmente por pura curiosidad. Querían conocer de fondo a artistas y personalidades reconocidas del Valle Imperial que rara vez hablaban de haber crecido en esta región. And how he grew up in the valley, and it was really similar to how we were. So that was one of the things. Round of applause, guys. Por otro lado, otros equipos tomaron temas diferentes, enfocándose en historias más arraigadas a la región. Por ejemplo, Genesia Dosal, Stephanie Portillo y Manuel Negrete trabajaron en el episodio Embrace el Valle, o Apreciando el Valle en español, que buscaba capturar un sentido de lugar y comunidad. Embrace el Valle es el primer episodio de la primera temporada. Embrace el Valle, Stephanie, Manuel, and Yesenia. This one is about what is it that you all like to do here? What's unique about the valley? El Dr. Taki introdujo y mostró un clip de este episodio. Yo, what's up, everyone? You're listening to Embrace El Valle, the podcast where we show some love to the 760. We are just a group of teens out here in the Imperial Valley. I'm Manuel. I'm Stephanie. And I'm Genesia, and we are finding cool stuff to do and proving there's way more to this. Al igual que el equipo anterior, después de que se reprodujo un fragmento de su episodio, Julio les pidió a Stephanie, Genesia y Manuel que pasaran al podio. Manuel, tell me about what was one of the fun aspects of this episode.
Ya en el podio, Julio les preguntó qué fue lo más divertido de grabar su episodio. One of the fun aspects is just thinking about what other places don't have that we have. Like we live near a border and stuff like that, so basically we can... Manuel respondió que disfrutaron mucho reflexionar sobre lo que hace especial al valle en comparación con otros lugares. Mencionó que vivir tan cerca de la frontera les da la posibilidad de visitar fácilmente a sus familias en México y también resaltaron eventos únicos de la región, como la feria local. Dijeron que esas experiencias reflejan cómo, a pesar de ser una comunidad pequeña, están muy unidos y entrelazados. Luego, Julio preguntó qué habrían hecho diferente con ese episodio. One of the things you would do different for this episode. One of the things I would do different, maybe fix how we're placing things and stuff like that. Manuel comentó que quizá mejorarían la forma en cómo organizaron el contenido y la estructura. Reconocieron que gran parte del proceso fue más bien de aprendizaje sobre la marcha, divirtiéndose mientras lo hacían. También mencionó que uno de los retos fue coordinar los tiempos, ya que eran de diferentes grados, lo que complicaba encontrar horarios comunes para grabar y trabajar en los guiones. Crazy, so our recording times, our scripts, all that stuff is really hard to build and make. So I really wish we had, enough time to fit everything together, because there's still lots to talk about. Entre la lista de episodios, hubo algunos que destacaron por sus historias de resiliencia. Uno que realmente nos conmovió fue el de Mía y Marley Lozano Madrid, dos hermanos adolescentes que enfrentaron la falta de vivienda durante la mayoría de sus años de preparatoria. This episode is about the 4 years that me and Marley were homeless and the reasons behind that. El Dr. Taki compartió que lo que le dio tanta fuerza al episodio fue la honestidad con la que narraron su experiencia, sin filtros. Uno de los momentos más conmovedores fue la entrevista con su mamá, Gabriela, quien habló en español y añadieron un voiceover en inglés para la producción final. Is it a person on the street holding a sign, or is it a family living in a hotel room struggling to get by? Some people think homelessness is a sensitive topic. El episodio de Mía y Marley reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué significa realmente estar sin hogar? ¿Es la imagen típica de alguien en la calle con un letrero? O puede ser también una familia entera viviendo en un cuarto de hotel tratando de sobrevivir día a día. Going from house to house, ending up in a hotel room with a brave single mom. Struggling to live together, all three of us. Mía no pudo asistir al prelanzamiento, pero para suerte su hermano Marley sí estuvo ahí. Julio le pidió a Marley que pasara al podio. Le preguntó cómo sentía el compartir esa parte de su vida. Well, this part of my life was really sad to me. But I was happy that I had people with me during that time. I had my sister and my mom. Marley compartió que no fue fácil porque fue una etapa muy triste, aunque siempre contó con el apoyo de su mamá, su hermana y su abuela. Recordó que su hermana Mía trataba de protegerlo de lo más duro de esa experiencia, escondiéndose en el closet y tapándole sus oídos cuando sus papás peleaban. Of course, my mom and my older sister, I was the youngest, they had to protect me from not wanting to live through that, What was the challenging or difficult parts of organizing, putting this episode together? I'm gonna be honest, the timing a lot, because when we had to record at home with my mom. En cuanto a la producción, explicó que lo más complicado fue organizar los tiempos para grabar con su mamá, ya que trabajaba mucho y a veces estaba muy cansada o enferma. También habló de lo especial que fue crear este episodio junto a su hermana. Aunque discutían seguido, esa dinámica entre hermanos fue lo que fortaleció el proyecto. So us being siblings for this podcast, I think that's what made it better for us. What do you hope people take away from listening to your story? Por último, Julio le preguntó a Marley con qué le gustaría que la gente se quedara después de escuchar su episodio. Try and help out others. Whenever someone's in trouble or whenever someone that you know is in trouble, just support them in whichever you can. Dijo que lo que espera es que su historia inspire a la gente a apoyar a quienes pasan por momentos difíciles, no solo con dinero, sino también con compañía y apoyo emocional.
La historia de Marley y Mia, junto con la de Dominique, Samantha, Felipe, Evan, Manuel, Genesia y Stephanie, forman parte de la primera temporada de Voices del Valle, que este año lanza sus primeros 11 episodios. El resto de los episodios, producidos por otros estudiantes de esa misma generación, también exploran temas de resiliencia, esperanza, la conexión con tu lugar de origen y el descubrimiento de tu dirección de vida. Algunos episodios estaban un poco más pulidos y otros tenían un toque más crudo, pero todos lograban atraparte. El podcast tiene ese ímpetu. Lo tiene a tal grado que todos en KPBS sintieron esa atracción inmediata cuando el proyecto fue propuesto por primera vez. Voices del Valle fue propuesto a través del programa Explore de KPBS, el cual les da la oportunidad a productores y creadores locales de distribuir su contenido utilizando la plataforma de KPBS para alcanzar a las audiencias de la estación. Seguro recuerdas a nuestra jefa, Lisa Jane Morissette, la directora de programación de audio y operaciones. Bueno, pues Lisa fue parte del comité que recibió al Dr. Taki junto a un par de sus estudiantes en el cual propusieron el proyecto. The Voices del Valle team presented their application, and I knew immediately this was a perfect fit for KPBS. Lisa supo inmediatamente que el proyecto era perfecto para KPBS. Through the Explore process, the teams come to us here at KPBS, do a presentation, and it was very unique for the very... Lisa menciona que fue algo único, porque por primera vez eran adolescentes quienes tomaban la palabra para explicar sus ideas. Esa experiencia dejó claro que KPBS tenía una gran oportunidad de colaboración con Central Union High School, bajo la dirección de Dr. Taki, para producir contenido contundente. Dada la singularidad del proyecto, Lisa abogó para que se acelerara el proceso e incluso se comprometió a destinar recursos de su departamento. Y esos recursos éramos nosotros. Sí, nosotros, los más guapos de KPBS, el mismísimo equipo de Port of Entry. Give them a platform where they can be seen and heard. Así que nos contaron los planes y Julio, que antes de ser nuestro bello productor fue maestro, estaba encantado con esta colaboración y con la oportunidad de trabajar con jóvenes una vez más. Dicen que para absorberles su energía juvenil y poderse ver más joven. Dicen. La mentoría consistiría en brindar retroalimentación y dirección, además de 2 talleres intensivos para los estudiantes, uno en su escuela en el Centro California y otro en nuestra estación en el campus de SDSU, la Universidad Estatal de San Diego. El primero se llevaría a cabo a principios de diciembre. Y el segundo en febrero del 2025. Llegó el día del primer encuentro. Nosotros, el equipo de Port of Entry, junto con la especialista en operaciones de radio, Rebeca Chacón, y el productor del podcast The Finest, Anthony Wallace, llegamos a Central Union High School para dirigir el primero de los 2 talleres intensivos para la clase del Dr. Taki. Right here? Yep. Hola. How's it going, guys? How's everybody doing? Very good. Awesome. Look at this. Exciting faces. Julio inició el primer taller presentando al equipo frente a la clase. So is everybody ready to run some 10 laps today? Quiso romper el hielo con un chistecillo. Pero como pasa con todos sus chistes, nomás no pegó. Nunca pegan. I am Julio Ortiz. I am the producer for Port of Entry at KPBS. Luego explicó el programa del día. So here's what we're going to do today. We'll be... Anthony iba a hablar sobre por qué los podcasts son importantes. Julio explicar cómo se construye un episodio. Yo hablaría sobre técnicas para hacer una entrevista. Nuestro diseñador sonoro Adrián iba a compartir tips para utilizar el sonido en el storytelling y Alan iba... Alan no hizo nada porque no fue ese día. Se le quedaron pegadas las cobijas o andaba de tour artístico, ya ni me acuerdo. Pues se perdieron el taller de cómo ser guapo, los chicos. And then we'll all get together and work on the final project together. It's a little of a boot camp session. Cool? Any questions? No. All right. So. Y al final desarrollaríamos un proyecto final juntos con todo lo aprendido. Nadie parecía muy animado a hablar. Julio quería asegurarse de que la clase se sintiera con la confianza de participar antes de arrancar con la presentación. Así que introdujo una dinámica para romper el hielo.
before we do that, let's just try to make sure we kind of get into the motion of being comfortable participating. So why don't we everybody get up? So, teams, you can integrate with the rest of the guys. Como típicos estudiantes de prepa adolescentes, al principio se sentían demasiado cool para la dinámica de Julio. Pero con un poquito de ánimo, terminaron todos en medio del salón junto con el equipo, formando un círculo y listos para divertirse un poco. So, we're going to play a quick icebreaker. Nicole, this is my neighbor. So, this is my neighbor. Oh. Arrancamos con un par de rondas rápidas de Te presento mi vecino, un juego sencillo de memoria para conocerse, donde tenías que presentar a las personas del círculo que habían pasado antes que tú. My name is Julio, and I like soccer. Okay? And then you say, this is my neighbor. This is my neighbor, Julio, and he likes soccer. I'm Marley, and I like Tyler, the Creator. Okay. Like what? Tyler, the Creator. Tyler, the Creator. Okay, cool. La verdad sí estuvo muy divertido. No sabía que tenías ese talentazo, ¿eh, Julio? Bueno, pues todos esos años como profesor pues tenían que servir de algo, ¿no? En fin, la dinámica sirvió para ambientar el día. Después de eso, cada integrante del equipo de KPBS pasó a dar su taller. Natalie dirigió el suyo sobre entrevistas. But you, the person who is interviewing, I want you to try to really understand why this person loves this thing. Les platiqué un poquito sobre cómo formular preguntas y el proceso de una entrevista, y luego los puse a practicar una entrevista con algún compañero. Luego, Adrián dio su taller también. Les explicó los básicos, más básicos de la edición sonora. And then we're also going to layer in some stuff in Ambi so we can leave a little bit of room. So right now we'll leave it like that and we'll kind of isolate everything. Después de las presentaciones, los estudiantes tuvieron la oportunidad de practicar lo que acababan de aprender. Algunos se fueron al patio de la escuela a grabar sonidos de ambiente y otros practicaron técnicas de entrevista en equipos de 2 o 3. El productor del podcast The Finest, Anthony Wallace, estuvo apoyando a Genesia y Stephanie con una entrevista de práctica. Genesia? Stephanie? Who's interviewing who? I'm interviewing her. Stephanie. What's the topic? Movies. Okay, so what type of movies do you enjoy watching? Para el ejercicio final, los estudiantes juntaron todo el material que habían grabado ese día en el taller. Con la ayuda de nuestro diseñador sonoro, Adrián, mezclaron un pequeño clip. No era un producto terminado, más bien era un primer borrador para darles una probadita de lo que les esperaba. Eso fue lo que hicimos juntos en clase, y lo sentimos porque el audio solamente está en inglés. We started off our day by meeting in Mr. Taki's classroom. Some strangers arrived later than expected. As they walked in, the vibe went dead serious. To our surprise, the strangers were visitors from KPBS. The visitors had a welcoming energy straight away. Then, one of the visitors introduced himself as Julio Ortiz. He apologized for being late and introduced the rest of the strangers who were in his team. Natalie was the co-host of this show. Adrian was the sound designer. Rebecca, the operations manager. And lastly, there was Anthony, who was the art and podcast producer. Julio introduced a game called My Neighbor that served as an icebreaker. He wanted to make sure that we were introduced to the whole class. Les quedó chido, ¿eh? Para los que no hablan inglés, el clip detalla los primeros momentos de interacción del día. Antes de irnos, Julio les dejó tarea, pero como no logramos grabarlo cuando les dio las instrucciones, aquí nos dio una pequeña actuación de lo que les dijo. Ok, banda, usando las herramientas que aprendieron hoy, la próxima vez que nos veamos en KPBS, tienen que tener algo listo para grabar en las cabinas. ¿Chido? All right. La tarea dejó a la clase emocionada, pero también un poco nerviosa. Y claro, no podíamos despedirnos dejando ese sabor de boca. Así que... All right, guys, before you go, we got something for you guys as a gift from... We got stuff for you guys, so... We got some Port of Entry merch to hand out to you guys, so... Les regalamos merch de Port of Entry, camisetas, tote bags y pins tanto de Port of Entry como de KPBS. El equipo salió del salón con los aplausos de los estudiantes, agotados, pero sintiendo una gratificante sensación de logro.
En el camino de regreso, Anthony le pidió a Nat su reflexión sobre la experiencia. Natalie, can I interview you again now that we finished? Okay. How did it go? Or can you turn it down a little bit? Oh, can you turn down the music a little bit? Oh, yeah. It went pretty well. I think the kids were great. Le platicé al equipo en el camino de vuelta que no esperaba que los estudiantes fueran a estar tan interesados en el mundo del podcast, y mucho menos que iba a escuchar unas voces tan claras y con tanto potencial para la radio. Estaba muy contenta y emocionada, aunque sumamente drenada y cansada. Now I'm so tired and drained. Al igual que Natalie, todo el equipo se sentían súper realizados, pero no podían disfrutar de toda esa satisfacción de regreso sin que Nat se pusiera en modo musical a todo lo que da. Ya saben, una que es artista y tiene muchos talentitos. Pues me echó un concierto. A ver. Now it's time to sing Hit It, my song. What's your song? Stay calm for once. Instead of flying out the handle, I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause for. You haven't seen Wicked? I hope you think you're clever. I hope you're happy. Did you watch I Wicked? hope you're happy too. I hope you're proud. Get out! You would grovel in submission To feed your own ambition. So though I can't imagine how, I hope you're happy right now. Port of Entry estará de regreso. Hello, this is Dr. Michael Lalich, Medical Director and Chief of Staff for Kaiser Permanente San Diego. For more than 50 years, San Diegans have entrusted their health care to us. Our care and coverage connect to provide medical care tailored to each member. With our integrated network of primary and specialty care, we work together using evidence-based medicine to help deliver positive results. We believe in a healthy and engaged life, with good beginnings and dignified endings. We believe that life, liberty, and the pursuit of happiness requires total health, including equal access to high-quality, affordable health care. At Kaiser Permanente, our cause is health. Our passion is service. We work to help make lives better. To learn more, visit kp.org/San Diego. Estás escuchando Port of Entry. El segundo taller intensivo se llevó a cabo en febrero de este año. How's it going? Welcome, guys. Welcome. KPBS se lució para que la clase del Dr. Taki se sintiera como en casa. Hubo catering, los bonitos manteles con el logo de la estación y hasta un tour por las instalaciones. El plan del día era grabar material. Julio pasó lista para repasar los nombres de todos. So before we get started again, let's go through your names so that we can connect the face. Luego le pasó el micrófono a nuestra jefa de contenidos y comunicación, Nancy Worley, para dar unas palabras de bienvenida y arrancar con el recorrido por la estación. Awesome. All right, we got some opening remarks from Nancy. Oh, sure. Welcome, everybody. So, as you know, you are Nancy les recordó a los estudiantes lo orgullosos y emocionados que debían estar por formar parte de este proyecto que amplificaría sus voces, y recalcó que este era el primer podcast de KPBS creado por jóvenes. So, we're excited to have you. Después del recorrido por la estación, la clase se dividió en 3 grupos. Cada uno estuvo guiado por un integrante diferente del equipo de Port of Entry. Uno por Nat, otro por Julio y otro por su servidor más guapo. Yo no estaba dirigiendo los grupos. Bueno, en fin, la idea era que todos los estudiantes se pudieran rotar entre las 3 cabinas de grabación y así registrar su material. Como era de esperarse, hubo varios casos de «Profe, el perro se comió mi tarea». Pero para chicos como Felipe y Dominic, el no estar completamente preparados no les impidió tener una sesión productiva. De hecho, fue la oportunidad perfecta para agarrarle confianza al micrófono. Okay, so today I'm here with Dominic, and my name is Felipe. So
This topic is, Otros estudiantes llegaron más preparados y con un plan específico, como Sam. Nuestra especialista en operaciones de radio y directora técnica, Rebeca Chacón, guiaba a Felipe a través del intercomunicador, indicándole los tiempos para que pudiera empezar a conducir la entrevista con Sam. So I think we're gonna move on because that was great. Okay. The next thing you guys are you're gonna ask her question. Yes. Great. So I'll count you in and then we'll get going. Okay. Great. In 3, 2. Okay. So tell me, Sam, what has it been like? So you live with your... Felipe comenzó la entrevista con Sam preguntándole sobre su vida con sus abuelos. El tema trataba sobre crecer y ser criado por tus abuelos. I really like it. They treat me more as an equal, not as so much like obviously they raised me, but they do consider me as more of an adult because I am already 18, so they... En la otra cabina, Adrián estaba dando indicaciones por el intercomunicador, mientras que Alan guiaba a los estudiantes con algunos consejos y ejercicios de calentamiento antes de la entrevista. Ya saben cómo es artista. The mic, you don't have to get closer to it, but as much as you can talk towards the mic. Your general body should be positioned towards the mic. And like I was saying, you want to be yourself, but also... Primero les dije lo básico, que siempre hay que mantenerse a una distancia específica del micrófono y les aconsejé ser ellos mismos, pero al mismo tiempo agregar un ligero toque más dramático para que el micrófono logre captar los altibajos de cada emoción. Turn that up to 15 because the microphone wants those peaks and valleys, as I said to the other group. Los guié paso a paso para encontrar su propia voz de podcast. Before we start, just can you briefly tell me a little bit about this? Llegó el turno de Stephanie de tomar el micrófono. We're going to talk about the recreational activities there is for us to do in the valley, not just in school, but like overall. Some of your guys' favorites? Or Yeah. Just in general, what there is to do? Stephanie es una de las productoras del equipo que produjo el primer episodio de esta temporada. El episodio se titula Embrace el Valle. Apreciando el Valle. Can you direct your questions towards each other and say what you're asking each other, what you're planning to ask each other? Del otro lado de la estación, Julio estaba con Mia y Marley, los hermanos que produjeron el episodio sobre vivir sin hogar. When we were in that stage of life, Mia, how did it affect you? Because we were both different ages and going through different problems. It affected me a lot because I saw my mom alone a lot, so I had to be... Mia estaba contando cómo la situación de vivir sin hogar le afectó personalmente y cómo tuvo que cuidar de Marley mientras sus padres peleaban. Ella se encargaba de mantenerlo alejado de esos conflictos. A pesar de todo, su mamá encontraba pequeñas formas de distraerlos, como ir a la piscina del hotel para darles algo de normalidad en medio de esa difícil situación. Para Mia, esas distracciones que su mamá se esforzaba en darles, les ayudaban a que la experiencia no les afectara tanto emocionalmente, aunque reconocía que era un periodo difícil. So, let's try to do like a complete sentence before. So, let's say when I was... Julio los guiaba en cómo dirigir mejor su anécdota, a pesar de no tener un guión listo. When I was homeless... Oh, wait, hold on. 3, 2, 1, go. When I was homeless, it was hard to go to school because we didn't really have a car. I remember we would have to ask people for rides to school. Perfect. So, la historia de Mia y Marley estará disponible en esta primera temporada de Voices del Valle. A lo largo del día, más estudiantes fueron tomando su turno y practicando sus historias para el momento en que las grabarían. De vuelta a la celebración de prelanzamiento, después de que todos los invitados se habían ido, Julio se sentó con el Dr. Taki para reflexionar sobre la aventura de realizar este proyecto. Fue entonces cuando compartió que mientras lideraba la clase, también estaba enfrentando una difícil lucha personal detrás de escenas. It's a little bittersweet, I think, but it's nice to have closure. You know, that Para el Dr. Taki es agridulce terminar el proyecto. Mientras se encuentra satisfecho con la realización de esta primera temporada, las últimas 6 semanas de clase no pudo estar presente como hubiera querido. I was going through a cancer radiation treatment process that
Fortunately, it didn't render me useless. El Dr. Taki estaba recibiendo tratamiento de radiación contra el cáncer y cada terapia lo dejaba cansado. Mas no derrotado. Clinic is literally across the street from where I live, so I could walk. I'd walk to treatment and come back and take a nap, and then. Dijo considerarse afortunado, ya que la clínica se encontraba frente a su casa y esto le dio la oportunidad de caminar a sus citas para recibir su tratamiento. Luego poder regresar a casa a descansar y así dedicar al menos 1 hora diaria para dar seguimiento al proyecto. But we didn't get this complete closure of having a listening party or the ability for the kids to hear the end product. A pesar de que se notaba el cansancio en su voz, estaba feliz de poder compartir el proyecto final con los estudiantes en esta fiesta de prelanzamiento. Celebración que no logró realizar en su debido momento porque se tomó tiempo fuera del salón de clases en la última parte del año escolar. Sus ojos brillaban con satisfacción de saber lo que él y sus estudiantes habían logrado crear. I'm really proud of them, I was happy to see as many of them be able to come in today. We're in the middle of El Dr. Taki dijo sentirse inmensamente orgulloso de sus estudiantes y de lo logrado. El compromiso y presencia constante de ellos con el proyecto fue algo que lo hacen sentir pleno y satisfecho. Observó que sus estudiantes no se limitaron a ver el proyecto como una simple tarea, sino que realmente mostraron interés en la realización de este podcast. Just a haphazard, I'll get a grade for this type of thing. Al igual que en cualquier otro proyecto, hubo momentos de duda, de perder la confianza y el rumbo. Por suerte, el Dr. Taki estuvo ahí para levantar el ánimo de sus estudiantes. Yeah, I mean, there was once where they doubted themselves, and you got to find. Cuando llegaban esos momentos, el Dr. Taki les recordaba que cada uno fue seleccionado porque tenía algo que aportar. But they were all selected because they had something to bring to the table. And it's just kind of a, well, let's regroup on this. What do you think? And what do we have to do to make this work? And generally it did happen. Antes de terminar, Julio le pidió compartir una reflexión final. It's been a really great experience. The whole, the process of going through this project is, it's taken a lot longer than maybe I thought it was going to. Ha sido una experiencia realmente increíble, dijo el Dr. Taki. Compartió que a pesar de que el proyecto tomó más tiempo del que esperaba, ahora puede entender mucho mejor cómo funciona. Está realmente convencido de que va a ser un gran podcast. And, it's going to be a really great product. Voices del Valle es un proyecto que desde su principio recibió el respaldo de todo KPBS. Como en todo proyecto liderado por estudiantes, hay una curva de aprendizaje, pero este proceso fue diseñado para inspirar a los participantes a convertirse en los próximos líderes de su generación. Y a la vez, ayudarles a desarrollar las herramientas para enfrentarse a cualquier desafío en su futuro. Todos los involucrados pusieron muchísimo corazón y desempeño para que este proyecto se hiciera realidad. El Dr. Taki y los estudiantes esperan que disfruten del podcast. Nosotros, sin duda, lo esperamos también. Voices del Valle ya está disponible solo en inglés, con nuevos episodios todos los lunes. Escúchalo donde sea que escuches tus podcasts. Un agradecimiento especial al productor de The Finest, Anthony Wallace, a la especialista en operaciones de radio, Rebecca Chacón, y al productor técnico, Ben Redlusk, por su apoyo. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Adrián Villalobos es el productor técnico y diseñador sonoro. Este episodio fue editado por Elma González Lima Brandau y Julio César Ortiz Franco.
Este episodio fue traducido por Natalie González y Julio César Ortiz Franco. Lisa Morissette es directora de programación de audio y operaciones. This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Nos vemos pronto. Hi, I'm Dr. Rachel Jans, Associate Curator of Modern and Contemporary Art at the San Diego Museum of Art. We're presenting a landmark exhibition of Eduardo Chillida, a visionary sculptor who transformed the way we think about form, space, and material. Eduardo Chillida Convergence is the most expansive U.S. presentation of the artist's work in nearly 50 years, bringing together monumental sculptures, delicate works on paper, and a virtual reality experience of his iconic Comb of the Wind installation on the Basque coast of Spain. Eduardo Chillida Convergence is on view now through February 8th, 2026 at the San Diego Museum of Art in Balboa Park. Learn more at sdmaart.org.